Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Escorpio, con el trabajo y como siempre, ya sabes, en lo que más nos centramos en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral, Escorpio. Los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y déjame tu comentario. Escorpio, los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Escorpio, y el trabajo, que os veo a muchos de vosotros como que o no estáis, los que sí estáis trabajando, no estáis totalmente cómodos en el trabajo o tenéis algún tipo de presión a nivel laboral, Escorpio. Aquí dicen las cartas que este sentimiento no tiene que ver con el trabajo en sí, que esto tiene que ver contigo mismo, ¿vale, Escorpio? Entonces, de aquí tienes la oportunidad, Escorpio, más adelante, de hacer otro tipo de cosas, sí. Y creo que tú tienes la necesidad de hacer otro tipo de cosas a nivel laboral. Escorpio, que no tenéis trabajo. Mira, hay una persona, Escorpio, que dicen las cartas, posiblemente sea una persona conocida tuya y es una persona que te puede ayudar. Pero tú tienes que estar un poquito detrás de esta persona. ¿Bien, Escorpio? Entonces yo de momento, Escorpio, no veo un trabajo con una formalidad. Sí veo como que tú vayas a cubrir una baja o algo por el estilo, pero sí te diría que de cara a futuro, pues que echaras mano de esta persona que te estoy diciendo. Escorpio, que tenéis un negocio. Mi queridísimo Escorpio, mira, tú puedes sufrir ahora mismo o puedes estar sufriendo pérdidas o tienes la sensación de que no se gana lo que se debería de ganar, Escorpio. Pero esto es algo puntual, ¿bien? También te veo, Escorpio, como que tú no estás 100% en tu negocio. Entonces aquí dicen las cartas que en el momento que tú, digamos, aquí dicen las cartas, tú tienes que ir a un lugar y en el regreso de ese lugar dices como que tú tomas decisiones relacionadas con tu negocio. Son decisiones positivas. También te voy a decir, Escorpio, que tú tienes oportunidad de empezar en otro lugar. Y esto ya pues cada uno que se lo plantee. Bien. Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Vamos a ver, Escorpio, y tu economía. Mi queridísimo Escorpio, respecto a tu economía, que dicen las cartas, Escorpio, ahí tu situación económica está un poco dudosa. Aquí dicen también como que tú estás luchando por algo que en cierto modo, bajo tu punto de vista, te pertenece, pero debes de tener mucho cuidado porque aquí hay muchas mentiras y posiblemente te hagan una jugada, ¿no? Y puedas perder esta oportunidad de recuperar ese dinero. Escorpio, a mí no me salen grandes cantidades de dinero, si te lo digo. A mí sí me sale también la decisión a tomar sobre una vivienda. Bien, decisión a tomar sobre una vivienda. Esto, tenerlo presente, ¿vale? No me salen grandes cantidades de dinero, Escorpio. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Escorpio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio que estáis solteritos. Escorpio que estáis solteros, veo un estancamiento importante, y quizás muchos de vosotros, Escorpio, estéis como esperando, vamos, así lo veo yo, perdón, que quería estornudar, como esperando, Escorpio, lo digo como lo veo, que alguien se equivoque, la equivocación, el error de alguien en concreto, porque sabes que ese error atraería a una persona a ti.
Bien, esa es la situación que me sale ahora mismo. Bien. Pero esto no quiere decir, Escorpio, que esta sea la persona que vaya a estar en tu vida, que ese error se vaya a dar o no. A mí no me sale todavía el error. Veo mucha inestabilidad, Escorpio, a nivel sentimental en tu vida. Sí veo personas, pero son personas pasajeras. En un principio así lo dicen las cartas. Que las personas que aparecen son totalmente pasajeras. Y también veo muchos de vosotros que tendréis comunicaciones con personas del pasado. Esto marca también. Personas importantes en tu vida con las cuales tú podrías tener una relación, sí, sale, pero tiene que pasar un tiempo y yo por lo menos veo unos 4 meses aproximadamente. Entonces, dentro de 4 meses tú podrías decir que comienzas o una relación estable o hablar con una persona que ya se dicen las cartas que sería una persona para una relación estable. Escorpio, que la persona del pasado se ponga en contacto con vosotros. Cuidado con las intenciones de esta persona. O se pone en contacto contigo porque tiene que solucionar algo económico contigo o quiere que tú le soluciones algo económico a esta persona, ¿eh? O sea, que hay un interés que no es sentimental, precisamente, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Escorpio, que estáis solterito. Dice, esta persona que tú esperas que cometa un error, dice, está con alguien más, ¿vale? Ese error, dice, tiene que ver con esa otra persona. Dice que aquí las cartas dicen, Escorpio, tú tienes que comenzar a mirar para otro lado. Y de hecho, las próximas personas que aparecen, que en un principio ha salido que son personas totalmente pasajeras, son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque son personas que te van a hacer un poquito mirar para otro lado, ¿no? El prestarle atención a estas personas, el que te generen algún tipo de ilusión, pues te quita la vista del pasado. Escorpio, el amor de tu vida, la persona importante, a mí me hablan las cartas de que esa persona importante estaría en otro lugar, ¿vale? No en la ciudad o pueblo que tú vives, ¿eh? Vamos a ver qué más. Escorpio, que estáis solteros. ¿Ves? Confirman las cartas, Escorpio, comunicaciones con personas del pasado, que estas comunicaciones se darán antes de 2 meses. Dicen, cuidado con esto, tú puedes volver a caer, pero igual solo sexo, ¿bien? Entonces aquí dicen las cartas, el interés de esta persona es otro. Después de esta situación, ¿bien? Dice, es cuando tú, Escorpio, avanzas a nivel sentimental. A partir de esta situación, 2 meses después, cuando Escorpio comienza un cambio sentimental, es cuando quizás tú te muevas a algún sitio o esa persona que yo he visto que está en otro lugar se mueve. El caso es que uno de los dos, no dicen quién, pero uno de los dos, dice, se moverá para que este encuentro entre vosotros dos se dé. ¿Bien? O sea, que es una persona que estaría por destino en tu vida, ¿vale? Vamos a ver, Escorpio, solteros. Muy importante que te liberes, Escorpio, de que abras tu mente y de que te des una oportunidad. Pero tú, con otras personas, no con esta persona del pasado que está saliendo aquí bastante. Y esta persona del pasado es una relación kármica, Escorpio, entonces mira para otro lado. No te hablo mucho de las otras personas que salen porque no son personas importantes en tu vida, son personas con las que tú puedes tener algo, ¿no? Pero no una relación estable, ¿eh? No ha salido eso para nada, ¿bien? Entonces aquí dicen las cartas que... ¿ves lo que dicen? Lo que tú estás esperando es muy poco probable que pase, ¿vale? Entonces aquí, de cara a futuro, dice, tú harás cambios en tu vida, Escorpio, que te traerán el amor. Habrá unos cambios en tu vida que te traerán el amor. Y quiero que te quedes con la fecha que te he dicho, que la tengas muy presente, que muchos de vosotros puede ser que se adelante, pero yo he visto en 4 meses que tu vida sentimental cambiará por completo,
Bien, Escorpio. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Escorpio. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Vamos a ver, Escorpio casados en convivencia y novios. Aquí dicen unas cartas, a veces quizás te engañes a ti mismo o tú o tu pareja, Escorpio. Dice, necesitas algo más. Necesitas algo más, pero tú no te atreves a hablar, a decir, a expresar lo que tú estás sintiendo porque no vas a dar lugar a que se diga, piensen que te has vuelto a equivocar. ¿Vale? Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Vamos a ver. Escorpio, casados en convivencia y novios. Necesitas cambios en tu vida, Escorpio, así lo dicen las cartas, estás esperando cambios en tu vida, pero tampoco te veo yo a ti, Escorpio, como dando ese paso para que se produzca un cambio en tu vida, Escorpio. También veo muchos de vosotros que habéis estado con la relación un poquito estancada, esto será algunos de vosotros, no todos, y dicen que esta relación ha estado estancada porque ha habido comunicaciones con otras personas en un pasado, ¿vale? Entonces aquí muchos de vosotros dice, os preguntaréis el por qué seguís con esta persona, ¿no? Dice, a la conclusión solo puedes llegar tú. Hay una cosa muy clara, hay un obstáculo en cuanto a los sentimientos. Tú te tienes que preguntar, Escorpio, si de verdad tienes esos sentimientos tan puros que creías que tenías en un principio. Bien, entonces, Escorpio, casados en convivencia y novios, se avecinan cambios en la relación, pero estos cambios que se avecinan solo se darán si tú das pasos. Si tú no das pasos, tú vas a seguir en una lucha interna, Escorpio, planteándote qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, quieres más, quieres menos, ¿qué quieres? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Uy, que se me caen. Casados en convivencia y novios. Yo veo una dependencia. Yo veo, Escorpio, que tú en cierto modo te sientes atrapado a esta relación, y esto no quiere decir que no haya sentimientos, pero te sientes atrapado a esta relación y no por tema de amor precisamente. Hay una dependencia a otro nivel. A mí me hablan mucho de situaciones económicas, Escorpio, o tú o tu pareja, uno de los dos. Y aquí dicen las cartas que es muy necesario que uno de los dos se libere en este aspecto, en esta dependencia, para que pueda haber una reconciliación en esta relación y se viva esta relación de otra forma muy diferente. Porque esta relación a día de hoy no se está viviendo como una relación al uso. Vamos a seguir. Tienes que poner muchas cosas en la balanza aquí, Escorpio. Entonces, esto ya es cuestión tuya. A nivel social también dice las cartas que es muy importante que pongan muchas cosas en la balanza, porque aportará también a nivel emocional. Entonces, aquí dicen las cartas que tú en un futuro te puedes ver en una posición de querer tomar decisiones las cuales no podrás tomar. O sea, a mí no me sale realmente
tomando esa decisión, dando un paso, diciéndole a tu pareja, no, esa decisión la tienes que tomar tú contigo mismo, Escorpio. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Escorpio, y tu mensaje especial del amor. Mi queridísimo Escorpio, tu mensaje especial del amor te dice: ¿por qué tienes tantas dudas a día de hoy? ¿Por qué mezclas el amor con otros asuntos? El amor no se puede mezclar, o por qué te dejas llevar a la hora de que otras personas mezclen el amor con otros asuntos. Dice, esto no se puede mezclar, el amor, y otros asuntos son otros asuntos. Y esto cada uno que lo aplica a su historia, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Escorpio y tu salud. Es muy importante, dice, un cambio de hábitos, que tú que hagas un cambio de hábitos. Bien, respecto a todo lo que tenga que ver con riego sanguíneo y demás, que dicen las cartas, que deberías de prestarle atención. Pero como siempre te digo, mi queridísimo Escorpio, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir, ahora sí, con ese mensaje general. Vamos a ver, Escorpio, y tu mensaje general. Tu mensaje general te dice, Escorpio, llega el momento, Escorpio, de que tú aclares tu interior, tu vida, tu mente, tu voz interna, que te aclares, que entres como en contacto contigo mismo, y será más fácil para ti tomar decisiones por ti mismo y no decisiones que quieren los demás que tomes. Bien, Escorpio, el número 32 para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, decirte, Escorpio, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.